Muchas bendiciones, mi amado hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para Él. Aquí por la misericordia de Dios, trayéndole una enseñanza a través de la gracia de Dios, de su Espíritu Santo. Me ha capacitado, me ha regalado el entendimiento y comprensión de la Escritura. Hermanos, hoy en día hay un engaño bastante fuerte en todas las congregaciones a nivel mundial. El gran engaño de Satanás es usando a sus ministros. No busque el engaño afuera, no lo busque en otras denominaciones o religiones, búsquelo en el mismo cristianismo. Ahí está la falsedad. La palabra de Dios es clara. Satanás engaña por medio de sus ministros que están dentro de las congregaciones diciendo que son cristianos, diciendo que son enviados por Dios, diciendo que tienen al Espíritu Santo, y es una vil mentira. La palabra de Dios en 1 Juan 2:21, hermanos, nos dice que ninguna mentira procede de la verdad, ninguna. No hay posibilidades que una persona diga que hubo un malentendido en cuanto a la palabra de Dios. Lo que en esta tierra habemos dos clases de personas, uno que somos constituidos por el Espíritu Santo y otro que lo constituyó el ser humano, la carne, Satanás mismo. Y esos son sus ministros, de acuerdo a la palabra de Dios. En 2 Corintios 11, 13 al 15 dice que Satanás tiene sus ministros, que se disfrazan, ¿ya? Como él se disfraza, como ángel de luz, así mismo estos se disfrazan como siervos de Jesucristo, pero son ministros de Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque uno de esos engaños de hoy en día es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, hermano. Esa es una mentira bastante vil y despiadada. Tiene al pueblo, el 99% del pueblo cristiano tiene esa creencia, tiene esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, porque confunde la palabra ira con la gran tribulación. La palabra ira es el juicio de Dios. En Apocalipsis 16 vemos, tú entiendes, que hay copas de la ira, pero esos son juicios parciales de Dios, no el juicio definitivo en el gran trono blanco, son juicios parciales. Entonces confunden la ira de Dios con la gran tribulación. Y entonces cuando nosotros miramos a Romanos 2:8, dice la palabra de Dios, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este es el juicio de Dios. Las personas que no obedecen a la verdad, sino a la injusticia, a la maldad. Entonces, cuando vamos a 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, nos damos de cuenta que esa ira a los que no obedecen a la verdad de nuestro Señor Jesucristo es clara. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Esa es la ira, el juicio definitivo de Dios. La perdición, la segunda muerte. Esa es la ira, eterna perdición a los que son contenciosos y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente de que confunden esas dos palabras, y la palabra gran tribulación fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para la iglesia. Queremos lo que dice la palabra en Mateo 24, 29 al 31. Dice: e inmediatamente después
de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice que inmediatamente después, no antes, después de la gran tribulación es que aparece nuestro Señor Jesucristo. Estos mentirosos que no son guiados en ningún momento por el Espíritu Santo de Dios, sino por el espíritu del anticristo, dicen que la iglesia ya se ha ido en la gran tribulación, que la iglesia no está. Hablan de un supuesto rapto secreto, lo cual la Biblia en ningún momento lo enseña. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que viene como ladrón en la noche, es inesperadamente. La palabra de Dios es clara cuando dice que todo ojo lo va a ver. ¿Ok? Las trompetas van a ser audibles. Él no va a venir escondido porque Él no tiene por qué venir escondido. Entonces vemos claramente que el rapto secreto no existe. Existe la palabra arrebatamiento. Y vemos claramente para quién tú entiendes esa gran tribulación. Ahí mismo en Mateo 24, 21 al 22, leemos 24, 21 a 22, leemos lo siguiente. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Presten atención, ni la ha habido ni la habrá. La persecución, el sufrimiento, es la gran tribulación. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Vestidos como escogidos de Dios santo, de entrañable misericordia. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Su remanente, su iglesia, sin mancha y sin arruga. Esos son los escogidos de Dios. Entonces, es claro de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo para muchos hoy en día no tienen validez. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que dicen es mentira. La palabra de Dios también nos enseña en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, nos habla claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Le está diciendo Pablo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Con gozo en el Espíritu Santo. O sea que a través del poder del Espíritu Santo, todo el que es escogido por Dios, que va a pasar o vamos a pasar por la gran tribulación, vamos a tener gozo. No vamos a tener sufrimiento de que por qué me quitan la vida, sino que vamos a recibir con gozo ese sufrimiento, ese dolor, inclusive la muerte. La palabra en Apocalipsis 24 al 6 dice que Juan vio los decapitados por causa de la palabra de Dios, los que no han recibido, la marca de la bestia, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vemos claramente de que es evidente de que la palabra gran tribulación es el sufrimiento, la persecución. Y es una palabra completamente bíblica y no tiene nada que ver con ningún juicio. Vemos, ¿te entiende? De que es claro el mensaje. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que el anticristo aparece antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, hijo de perdición. No vendrá aquí nuestro Señor Jesucristo sin que antes. El versículo 3 dice sin que antes se manifieste. O sea, tiene que aparecer el anticristo. Tiene que, por esos 7 años, a la mitad de la semana, los 3 años y medio, empieza la persecución. El sufrimiento, cárcel, muerte, decapitación. ¿Para quién? Para la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo no ha venido por segunda vez. Por eso estos mentirosos dicen que viene un rato secreto, porque ellos bíblicamente no pueden sustentar eso. ¿Ok? Y cuando nosotros leemos el versículo 6 al 8, dice allí mismo en 2 Tesalonicenses, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la segunda venida es que nuestro Señor Jesucristo lo va a destruir. Y Él no viene con su iglesia, Él viene con sus ángeles. Su segunda venida es con sus ángeles. Recién, a recibir a su iglesia en el aire. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces muchos dicen que no, que la iglesia, que las oraciones de la iglesia es que están deteniendo al anticristo. Aquí no habla en femenino, habla en masculino, hasta que Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, que es el que tiene detenida la obra de iniquidad, hasta que Dios Padre permita y le dé acceso directo para ese tiempo de persecución, para ese tiempo de tribulación. Entonces vemos claro que la palabra de Dios nos está enseñando que Jesucristo no va a venir por segunda vez sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña, de que en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, nos dice una gran verdad. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no de cualquier mentiroso, que son unos blasfemos. La palabra de Dios nos enseña de que habría gran apostasía en los últimos tiempos. Y las personas que dicen ser cristianas apartarían de la verdad el oído y se volverían a la fábula, a la mentira. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente ama la mentira. ¿Por qué? Porque no está inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que no ama la verdad, que no defiende la verdad, su nombre es imposible que esté inscrito en el libro de la vida. Entonces vemos claramente que en el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos por siempre con el Señor. Entonces, claro, es evidente de que la palabra de Dios nos enseña de que lo que van a hacer los ángeles es llevar a la iglesia en las nubes o en el aire a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa labor es de los ángeles. La palabra de Dios es clara. Mateo 24, 31 dice que los ángeles de cada extremo de la tierra. Entonces vemos claramente que será tan fuerte el sufrimiento, la persecución, que nuestro Señor Jesucristo tiene que acortar ese tiempo. Tiene que acortarlo, porque Él mismo lo dice, nuestro Creador lo está diciendo, no cualquier persona. Entonces vemos claramente que el rato secreto no existe, ¿ya? Y vemos que hay muchos testimonios de personas mentirosas, testimonios, películas, videos, de que hay dos personas en un lugar y la una se va y la ropa queda allí, la otra se queda,
películas que un avión va y el uno se desaparece, el otro se queda y ese avión se estrella y todo eso. Supuestamente y que revelaciones de parte de Dios. Eso no puede ser revelación de parte de Dios. Eso es del mismo Satanás, porque el padre de la mentira se llama Satanás. Y es imposible que Dios mienta. Por eso la palabra en Santiago 3.1 nos dice que no nos hagamos muchos maestros porque recibiremos mayor condenación. Estas personas creen, tú entiendes, que están hablando tontería, locura, ¿ok? Y hacerse, tú entiendes, los grandes, los espirituales, creen que van a estar bien delante de la presencia de Dios. Eso es una blasfemia, porque la palabra de Dios, escriba la cita, hermano, la palabra de Dios, en Marcos 13:11 dice, nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes hablen, no son ustedes, sino el Espíritu Santo que habla. Ellos en otras palabras están diciendo es que el Espíritu Santo les ha confirmado eso y aseguran una vil mentira. Y eso se llama blasfemia, eso es una herejía y eso no tiene perdón. El punto principal, hermanos, es que Satanás sabe que Dios perdona cualquier pecado que usted cometa en el nombre de Jesucristo como nuestro abogado. Él sabe eso. Y también sabe que Jesucristo no perdona blasfemia. Dice que cualquier pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, hermano. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque están diciendo en otras palabras que es el Espíritu Santo que está confirmando eso a través de ellos. Mire lo grave del asunto, hermano. Y ellos creen que Dios, ¿tú entiendes? Ok, les tiene el reino de los cielos abierto. No. Está, ¿tú entiendes? Es el infierno, la perdición eterna para todas estas personas, ok, que son utilizadas por el enemigo dentro de las mismas congregaciones. No están fuera. Entonces vemos claramente que estos engañadores, es imposible que el Espíritu Santo los guíe. Si el Espíritu Santo nos guía es a toda verdad. A toda verdad. No al 99.9, es a toda verdad. Y si usted no dice verdad, dice mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, claro que esos no los ha mandado el Espíritu Santo. Ok, no los ha guiado. No son parte del reino de los cielos porque están blasfemando en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, algo primordial que ellos, en su mentira y en su engaño, se les pasa por alto. No puede haber transformación de vivos sin resurrección de muertos primeramente. Los muertos en Cristo tienen que resucitar primero y luego los que estén vivos, los que estemos vivos seremos transformados, dice la palabra de Dios. Ellos hablan de ese rato secreto y nunca mencionan a los muertos en Cristo Jesús. Ponle cuidado a la gran blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Leamos lo que la palabra de Dios nos enseña. En 1 Tesalonicenses, regresemos, capítulo 4, en el versículo 16, 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Presta atención. En el 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En ese rato secreto no hay resurrección de muertos. Mire la vil mentira. Si no hay resurrección de muertos, no es imposible que haya transformación de vivos. Eso lo dice la palabra claramente. En 1 Corintios 15 podemos encontrar también 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Vemos claramente que la palabra de Dios nos vuelve y nos enseña. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Volvemos a encontrar evidencia bíblica que para que haya transformación de vivos tiene que haber resurrección de muertos. Pero estas personas nunca
en ningún video, en ningún audio, en ningún testimonio mentiroso, hablan, tú entiendes, la resurrección de los muertos, ok, como un evento principal o prioritario para que haya una transformación de vivos. Es algo que es bastante triste y lamentable que muchas personas, usted les pregunta, el 99% de los que dicen ser cristianos, pregúntele, hermano, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. No, mi hermano, mi hermana, no. Ya Cristo se llevó a la iglesia, pero la palabra de Dios está diciendo que no es verdad, que la iglesia va a pasar por ese tiempo de sufrimiento y el Espíritu Santo es que le va a dar paz y ese gozo para que pueda soportar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No nos enseña ninguna otra cosa. Miremos, tú entiendes, las vestiduras blancas son vestiduras de justicia, de santidad, ¿ok? De eternidad con Cristo Jesús. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 7, ¿ok? ¿De dónde salió esa gran muchedumbre? Capítulo 7. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13 hacia adelante. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto es lo que han salido de la gran tribulación. Recibieron ropa blanca, justificados. ¿Para qué? Para pasar la eternidad en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Ok? Fueron de todo pueblo, lengua y nación. Eso es. Entonces vemos claramente que esa palabra, gran tribulación, sufrimiento, va a pasar la iglesia por ella. No existe rato secreto, lo que existen son mentirosos, blasfemos, que están en oposición a la verdad del Evangelio, ¿ok? Y que se visten, tú entiendes, como ministros, tú entiendes, de justicia, pero son ministros de Satanás. Porque todo aquel que miente, el padre de la mentira, es Satanás. Todo aquel que miente, es imposible que hable de parte del Espíritu Santo. Es imposible. No hay posibilidades. Entonces, otros dicen que no, que eso nomás es para Israel, porque Israel, tú entiendes, tiene que pasar por esa prueba, y porque dice que los que estén en Judea, Pero venga, le digo, ¿usted ha entendido la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara. Hay un Israel físico, una nación, que está negando a nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy lo siguen negando. Están esperando al Mesías, el anticristo que va a venir. A ese están esperando. Ellos no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Hay unos que llaman judíos mesiánicos, que son los que Dios ha extendido su misericordia y son el remanente de esa nación. Pero el resto están esperando el anticristo y lo van a adorar. Porque rechazaron, tú entiendes, al verdadero y único Salvador. Entonces, cuando dicen que no, que eso es para Israel, no. Porque miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Hay un Israel espiritual, hay un remanente espiritual que Dios ha escogido por gracia, gratuitamente, a través de su misericordia. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Romanos 2, 28 y 29, presta atención a lo que dice. Pues no es judío el que lo es en el exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión y la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
No es judío lo que es exteriormente. El judío es el que ha recibido la circuncisión a través del Espíritu Santo. Ese es judío, ese es el pueblo de Dios. Y ahí está diciendo claramente que el judío no es el que es exteriormente. Ahora, si no le queda claro eso, miremos, ¿tú entiendes lo que la palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:14? En Efesios 2:14 dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Porque Cristo es nuestra paz. Él, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Entonces, ¿de qué me estaba usted hablando? ¿De qué es el pueblo de Israel? No, está hablando de un Israel espiritual, de un remanente escogido por gracia. Y de ambos pueblos hizo uno. Aquí no es lo exterior, es lo interior, es la circuncisión. ¿Ok? Ya, en el corazón, no en el prepucio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es veraz. Cuando el Espíritu Santo capacita a una persona, le da el discernimiento para que pueda meditar y pueda dar comprensión, una enseñanza clara para que podamos crecer y alimentarnos. Hoy en día la iglesia es tan raquítica, tienen un raquitismo espiritual, ¿ok? Entonces vemos claramente, hay un cáncer destruyendo a la comunidad cristiana a causa de estos mentirosos, a causa de estos que se ponen a asegurar cosas que no saben, porque el Espíritu Santo no es que lo guía, es la carne. Hoy en día cogen un papel, un diploma que le da a otro ser humano y los capacita a otro ser humano. Y el Espíritu Santo, ok, lo dejan por fuera. Por eso hay tanta mentira y tanto engaño, porque el que capacita a la persona es el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día, estos mentirosos, por amor al dinero, empiezan a capacitar a otras personas y darle diploma para que vayan a mentir, para que saquen, tú entiendes, dinero, para poder robar, exprimir, explotar a los ignorantes, a los que no estudian la palabra de Dios, a los ciegos como ellos, ciegos guías de ciegos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, en el libro de Hebreos, también miremos Hebreos 11, está hablando de judíos, aquí no está hablando de ningún gentil, está hablando de los judíos. ¿Ok? Entonces, en el versículo 39 y 40, Hebreos 11, 39 y 40, dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una sola resurrección, ley y gracia, una sola transformación, una sola persecución. Entonces vemos claramente una gran tribulación como no ha habido nunca ni la habrá, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Le cree usted al Salvador o le cree usted al hombre que es mentiroso? Sea Dios verá y todo hombre mentiroso, porque es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 18. Es imposible. Entonces dice que ellos no van a ser perfeccionados aparte de nosotros. Va a haber una sola resurrección. Y después de esa resurrección, ahí mismo la transformación de remanente del pueblo de Dios, del Israel espiritual. Entonces vemos claramente que la persecución es para todos, tanto los judíos como los gentiles. Una sola gran tribulación. Nunca más la va a haber porque esa es la última arma de Satanás utilizando al anticristo y a todo aquel que se le doblegue allí. Y muchos como no están preparados porque siempre están repitiendo como loro lo que dice su pastor y no escudriñan la escritura, entonces siempre le van a salir. No, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. No, eso es para los judíos, eso es para los tibios, como dice Yetsenia Ten, esa mujer perversa.
que ha llevado a muchas personas destruyendo hogares y matrimonios. Esa también aclaró en un video, estaba diciendo que no, que eso no era para la iglesia. Y muchos otros que siempre están diciendo, esto viene por años y años, saliendo con semejantes mentiras. Aquí dice la palabra de Dios que tanto judíos como gentiles son un solo pueblo, es una sola iglesia. ¿Ok? Entonces vemos claramente que a través de la misericordia de Dios y a través de los versículos que están aquí escritos, de que es como dice el Señor y no como dice el ser humano. Y hay un sinnúmero de otros versículos que testifican de que la persecución, el dolor, el sufrimiento, la gran tribulación, la va a pasar la iglesia aquí en la tierra. Jesucristo no ha venido. Él va a darle permiso a través del Espíritu Santo para que aparezca esa bestia y va a empezar a traer una paz mentirosa. 3 años y medio de paz para que la gente crea, y todo aquel que cree va a doblar rodillas. Y después de los 3 años y medio, como dice Apocalipsis 13, ahí mismo verá que se irá en contra de todo el que adore a nuestro Señor Jesucristo. Va a ser una persecución mortal. Y sé que muchos no están preparados para esa persecución, ni muchos están preparados para esta verdad, porque muchos la van a rechazar, porque no pertenecen al reino de los cielos. No porque usted y yo digamos que somos cristianos, es que en verdad lo somos, o porque digamos que nos vamos con Cristo para el reino de los cielos, es que en verdad va a ser así. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces vemos claramente que lo que Cristo dijo ya está establecido en la palabra. Y lo que he compartido para la gloria de Dios es suficiente evidencia bíblica de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Si usted quiere seguir nutriéndose de esa verdad, allí va a haber unos números, un correo donde puede escribir, donde puede llamar, y gratuitamente se le enseña cualquier duda que usted tenga, la que sea, para la gloria de Dios. Estaremos subiendo estos videos para la gloria de Dios, trayendo esa verdad, defendiendo esa verdad, como lo hacían los grandes siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nunca comprometieron la verdad por nada ni por nadie. Prefirieron la muerte antes de decir mentira o engañar. Nunca engañaron y mintieron y le mintieron a nadie. Entonces, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos subiendo esta enseñanza, y allí usted puede escribir o puede, tú entiendes, llamar para recibir más enseñanza completamente gratis, cristocéntrica, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos claramente que hay evidencia bíblica 100% confiable en que la palabra de Dios sí nos enseña en muchas partes que la iglesia va a pasar por ese tiempo de gran tribulación, ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de persecución. Y si usted no está preparado, no está preparada, le aseguro que sus rodillas se van a doblar delante del anticristo y no delante de la presencia de Dios. Tiene que prepararse espiritualmente, porque si usted está desnutrido, desnutrida espiritualmente, así mismo usted va a pasar la eternidad en el lago de fuego que arde con azufre. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia sea con todos mis hermanos y hermanas que vean y escuchen esta enseñanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.